Bueno, buenas tardes a todos los de por allá y los de por aquí. Estamos en Semana Santa, aunque no es lunes de Semana Santa, será el próximo, que por cierto es feriado en Cataluña, hoy no. Entonces trabajamos. Bueno, pasó algo muy bonito. Escribió Sandra Jiménez desde Costa Rica, disculpándose porque hoy no iba a poder estar. Lo que es un gesto. Y Graciela hoy no puede estar tampoco porque está enferma y no pude venir. Entonces vamos a empezar con esta clase que va a presentar Laura Fruchela. Y me parece que el seminario, lo vengo diciendo hace un par de reuniones, ¿no? Como que el seminario 12 consiste en su título, en su nombre, en esta segunda parte, diría yo, del seminario, ¿no? Cuestiones cruciales. Y las cuestiones cruciales son para Lacan las de la clínica. ¿Eh? Y el eje, de alguna manera, es otra pasada por la transferencia. No sé si estarán de acuerdo, pero me parece que es así, ¿no? Y ha cambiado muchísimo entre la primera y la segunda parte la cuestión del enfoque clínico, diría yo, del trabajo de Lacan. Entonces le doy la palabra a Laura y empezamos ya. Bueno, buenas tardes. Presento la clase 18 del seminario, que es un poco una clase de, yo diría, de transición, ¿no? Donde sigue trabajando algunas cosas que ya había trabajado antes, pero no llega a profundizar. Algunas cosas las va a seguir desarrollando luego, ¿no? Entonces, empieza con una antinomia, dice. ¿Cómo puede ser? Dice que esto que escribió Freud, que es el inconsciente, que es un saber del cual no se quiere saber, ¿cómo puede ser eso articulado al psicoanalista, ¿no? ¿Cómo ese no querer saber se puede enganchar con el supuesto saber del analista, de modo tal que el sujeto del analizante quiere saber algo de eso? Entonces, dice que la función del analista le requiere al sujeto que va, carne y hueso, que va a ocupar ese lugar ahí, le requiere una posición radical, dice. Y esta posición radical dice que es una cierta disponibilidad en el orden del significante. Entonces, ¿qué le exige? Le exige, bueno, en el campo del discurso, diferenciar dos planos, ¿no? Dice la significación y el fonema. Después va a decir significación y significancia, ¿no? Cuando dice fonema está diciendo significante. Entonces, son dos planos fáciles de identificar, ¿no? Significación tiene que ver con el significado, podríamos decir el sentido, y ver con este querer decir, ¿no? Es. Vale. Pues si no, se te ve la cara. Vale. Con el querer decir, esto lo escuchamos enseguida en las sesiones, ¿no? Me acordaba de un paciente de una primera entrevista, que el paciente decía, no estoy comunicando. Era especial porque era época de pandemia, tenía una mascarilla y se la quería quitar. No estoy comunicando. Entonces, como que en ese plano del discurso prima el querer decir. Y en el otro plano, el de la significancia, que alude al significante que Lacan dice fonemático, es ese donde irrumpe el inconsciente a través de un lapsus, por ejemplo, ¿no? En medio de ese querer decir, dice un lapsus, se sale un lapsus, y es frecuente que el paciente diga, no quise decir eso, quise decir, bueno, pero dijo otra cosa, que es lo que va para nosotros. Son dos planos que los podemos diferenciar fáciles. Yo, aparte, bueno, a veces hago correcciones de textos para una editorial de psicoanálisis, y entonces eso se me hace muy fácil de distinguirlo cuando voy, por ejemplo, mirando la frase, si funciona, si está bien construida, ¿no? Y a la vez si hay hay algún error de tipeo, si hay un error de ortografía, de puntuación, etc. Entonces, escuchamos los dos niveles en la sesión, ¿no? Tanto la historia, la historiola, dice Lacan a veces, ¿no? El relato,
como lo que puede tropezar a nivel de la palabra en el orden de un lapsus, de un olvido. Pero lo interesante en este seminario, que estos dos planos están bastante claros y de hace tiempo en Lacan, lo importante en este seminario es que en el mismo plano simbólico, el de la significancia o el del fonema, aparece algo más, ¿no? Algo más. Por ejemplo, en las clases anteriores, que ¿se acuerdan del tema del Polgelí? ¿Se acuerdan el paciente que cuenta el sueño del unicornio? Bueno, en realidad es Serge Leclerc, pero dice que es un paciente, y se sabe que es el mismo, ¿no? Cuenta el sueño del unicornio y cuenta esto que él hacía cuando era chiquito, que era dar volteretas y repetir una palabra, Polgelí, Polgelí. Digamos, a partir de eso se cuela algo, ¿no? Que ya no es del orden de significante, digamos, simbólico, es del orden de la letra. Entonces, en esta clase Lacan vuelve a su clásica distinción entre el significante y el signo, ¿no? Entonces, la idea del significante, que es lo que representa el sujeto para otro significante, aparece por primera vez en su versión de sujeto, en el 60. En el seminario 9, que no es contemporáneo, es un poquito posterior, del 61-62, también lo toma varias veces y ahí dice: el significante no es el signo. Ahí está muy claro que él está dialogando con Saussure y con Peirce, ¿no? Con los dos lingüistas, ¿no? Sí. Entonces, en el 9, por ejemplo, en el de la identificación, Lacan dice que el significante es lo que no puede definirse más que por esto justamente de no ser todos los otros significantes. Esta es una definición socialiana clásica, ¿no? Pero entonces él dice, él se pone a hablar de Newton y se hace la pregunta de ¿qué sería para nosotros una constancia de que hay un ser, un sujeto más allá de lo terrestre, no de otra galaxia? Dice. Entonces él dice, sí que hubiera signos que emitieran signos, pero esos signos, dice, tienen que tener una alternancia, ¿no? Tiene que haber una alternancia. ¿Por qué? Porque el significante es eso, es alternancia, es diferencial, no vale por sí mismo, sino por la diferencia de él con los otros, como la definición social, ¿no? Entonces, como ejemplo de eso es el Morse, ¿no? El código Morse, rayas y puntos, donde la significación está dada no por la raya o el punto en sí, sino por su contraste de unas con otras, ¿no? Entonces, en segundo lugar, dice, no solo es alternancia, tiene que haber un elemento singular que él vuelve a la palabra odd. Odd es impar en inglés. Y entonces él dice odité, imparidad, oddity, de oddity en inglés, ¿no? Entonces, Perdón, ¿cómo lo traduces? odité, Sí. imparidad, disparidad puede ser, lo impar, ¿no? Sí, pero también lo extraño, Lo extraño. y la rareza, lo La singular. rareza, exacto. Entonces, es lo impar, pero lo impar como singular, como extraño, como raro, como bizarro también, ¿no? Entonces, Creo que por eso toma la palabra, porque significa sí. tanta, es como un nudo la palabra, tiene ¿no? mucho, sí, polisémica. Sí. La usa la primera vez en la transferencia, seminario de la transferencia, para decir que sí, para hablar de la singularidad de la transferencia, ¿no? De lo odd de la transferencia, de lo impar, ¿no? También la palabra disparate, ¿no? Tiene que ver también con esto, ¿no? Lo impar que no hace cadena, podríamos decir, ¿no? Este elemento fuera de la cadena. Claro, este elemento diferente, ¿no? Especial. Y entonces, donde trabajó mucho Teod es en la carta robada, el seminario de la carta robada, que, digamos, también está tomado en los dos sentidos, de lo raro, porque él dice, cuando la palabra aparece en el cuento, o impar, juego del par impar, pero aparece o también con el sentido de lo raro. Y Baudelaire, que es el que tradujo el cuento del inglés al francés, pone bizarro. Y entonces Lacan dice que no es suficiente, que le falta un matiz a ese bizarro con respecto al de inglés, ¿no? Entonces, tomando en el sentido matemático, no en este segundo sentido, sino en el sentido matemático del término, está todo no sé si se acuerdan del cuento de la carta robada,
que empieza con un juego que hace un niño, que se juega un juego que se juega con bolitas. Entonces, Poe dice que hay un niño que hace este juego, ¿no? En una mano se ponen un número de bolitas pares o impares y el otro tiene que adivinar. Entonces, que el niño miraba al contrincante, se identificaba con su imagen, ponía su misma cara y lograba de alguna manera saber lo que el jugador iba a hacer, su contrincante iba a hacer. Y ahí ganaba siempre. Bolitas canicas. Canicas, Sí. canicas, sí, sí, sí. Un buen jugador de póker, el niño. Sí, exacto, tal cual. Entonces, este juego para Lacan lo usa, digamos, para representarse la inversión del sujeto en cierta dialéctica que remite directamente a la presencia y la ausencia, ¿no? Esta alternancia azarosa de lo par impar, Lacan luego la trabaja con lo que son es la cadena de Markov. La cadena de Markov es un procedimiento en la estocástica, que es la teoría de las probabilidades, donde a partir de la sucesión de signos más o menos, es decir, se van estableciendo estructuras que, llegado a un punto, ya no hay libertad. Puede seguir saliendo, vamos a reemplazar, en vez de las bolitas podemos poner un dado, ¿no? Puede seguir saliendo signo más y menos, pero como uno lo va capturando, por ejemplo, uno dice alfa es más menos más, beta es menos menos más. Bueno, uno va estructurando y entonces cada cosa nueva que salga se va a tener que ver con todo lo anterior, no por sí misma, sino con todo lo anterior. Además, es el ejemplo justo igual que el Morse de que el más no vale por sí, vale porque está al lado del menos. O sea, porque es igual o porque es diferente del otro. Entonces, esta idea, digamos, le da a Lacan pie para pensar cómo el sujeto se articula en medio del azar, cómo la estructura de lo simbólico determina el sujeto, más allá de lo contingente, de la contingencia. Estaba pensando en la frase de Dios no juega los dados. Lacan diría que sí juega los dados, Sí, Dios. sí, claro. Exacto. La de Einstein. sí. Einstein había dicho, ¿no? Entonces, volviendo con el tema de la definición de significante como lo que representa un sujeto para otro significante, es una, digamos, es una definición abierta, podríamos decir hasta tautológica, porque lo mismo que quiere definir significante, lo define con un está en su definición el mismo término, ¿no? Pero bueno, es una definición abierta, al contrario de la definición clásica del signo de Peirce, que es el signo es lo que representar algo para alguien, ¿no? Eso sería cerrado porque ya el signo es representar algo para alguien, se cierra, ¿no? Y cada vez que, digamos, se cierra el sentido de lo que sería el signo. Esto es entre comillas, porque la definición de signo de Peirce no es tan sencilla. Acá Lacan muchas veces la usa como simplificada, ¿no? Bueno, esto mucho no sé si tiene sentido abundar porque es muy lingüístico, pero es la idea, la definición entera es un signo o representamen es un primero que está en relación triádica genuina con un segundo llamado objeto, como para ser capaz de determinar un tercero, llamado interpretante, a asumir con su objeto la misma relación triádica en la que él, signo, está con el mismo objeto. Bueno, que cada uno de ellos es como que cada uno va ocupando el lugar de signo, ¿no? Cuando dice interpretante no dice intérprete. Interpretante es otro signo superior en la mente del sujeto que interpreta. Bueno, es complejo, pero bueno, es como para que no quede que es tan simple la definición de signo de Lacan, ya les digo, la simplifica un poco, ¿no? Entonces, si quieres, Ale, sí. Entonces, el signo, interpretante y el objeto. Finalmente, el objeto es algo que lo dice Peirce, es un signo también. O sea, no hay objeto en sí, sino que ya también es un signo. Bueno, por eso les digo, no es tan ingenua y tan simple la idea de
la definición de pretérito. Incluso en la definición de significante, en la fórmula significante es lo que representa el sujeto para un otro significante, está tomada en el signo es lo que representa un objeto, digamos, toma la misma fórmula y no lo oculta, ¿eh? Aquí no lo oculta, muchas veces acá lo oculta, sus fuentes aquí no. Y en la clase anterior decía que la definición triádica del signo viene ya del estoicismo. Esto lo había dicho Marcelo Edwards, ¿no? En la clase anterior habla del estoicismo, porque es cierto que la definición del signo como tres caras viene de antes, de los estoicos, de San Agustín. Después hubo una época donde se estableció la idea de que el signo es dos caras, significado y significado. Ahí se lo aplanó, se lo hizo como esto, un elemento de dos caras. Si quieren leer... ¿no? Sí, socio. Sí. Si quieren leer sobre eso, Las palabras y las cosas de Foucault, donde él dice todo esto, ¿no? Cómo esta idea del signo como de tres caras fue cortado por la gramática de Port-Royal o la lógica de Port-Royal en el siglo XVII, ¿no? Y a partir de ahí da lugar a la idea de la representación clásica. Entonces, bien. Entonces, más allá de que digamos, ahora sí podríamos poner el segundo, de que la definición de signo triádica es de Peirce, hay otras triádicas también, se han multiplicado muchas. Hay una muy famosa que es de Ogden y Richards, que lo nombran en esta clase, que son dos positivistas lógicos. Ogden es el que tradujo el Tractatus de Wittgenstein. El Tractatus es del 16, él lo tradujo al inglés, al inglés en el 23. O sea que hace 2 años se cumplieron los 100 años de la traducción, no de la traducción, perdón, no, estoy equivocada. Hace la traducción en esos años, ¿no? Esta obra, El significado del significado, que nombra Lacan, The Meaning of the Meaning, es del año 23. Entonces se cumplieron 100 años y, por ejemplo, hubo homenajes. La Universidad de Murcia, que es muy pro positivismo lógico, hizo un homenaje, ¿no? A esta obra de Ogden y Richards que se llama El significado del significado. Y en esa obra él da esta definición de signo, ¿no? O es como el elemento semiológico, ¿no? Estaría dado por un símbolo, un pensamiento referencia y un referente. El referente es el objeto. El símbolo puede ser el signo, puede ser la palabra. Entonces, en esa obra, estos dos lingüistas se quejan de que no se toma en análisis, no se trabaja el tema del significado y el tema de la relación entre las palabras y las cosas. Él reconoce a Saussure, habla de Saussure, pero dice que es una lástima que los lingüistas no profundicen sobre esa relación que para él no es arbitraria, como para Saussure. No hay una arbitrariedad, o sea, que una cosa se llame de una manera u otra. Él sostiene que tiene que haber un lazo de causalidad. Y entonces considera que debe trabajarse. Entonces, como la lingüística no responde, bueno, él recurre a la etnología, ¿no? A Malinowski, por ejemplo, en ese libro hay también una parte que escribe Malinowski, a Boas, va buscando, ¿no? Tratar digamos, de hacer teoría sobre el significado o de meaning, ¿no? Entonces, lo que dicen ellos es que la semiología, al desentenderse de los significados, falla al aislarse de todo contacto con los métodos científicos de verificación. No piensen que el positivismo lógico está interesado en toda proposición si tiene sentido, solo si tiene sentido. ¿Y qué quiere decir que tenga sentido? Que pueda decidirse por verdadero o falso. O sea, si uno dice, por ejemplo, este es de Popper, ¿no? Pero si uno dice los lunes llueve o no llueve, como es indecidible, no se puede decir si es verdadero o si es falso,
no tiene sentido. Y entonces lo sacan, ¿no? Lo dejan fuera. Entonces, una de las cosas que ellos dicen es que los símbolos ayudan al proceso de pensamiento. Esta idea es muy distinta a nuestra doctrina, no es que ayudan, ¿no? Ellos creen que los símbolos ayudan al proceso de pensamiento, como si pudiera haber cosas diferentes, ¿no? Como si se pudiera pensar sin palabras. Entonces, en esta clase que yo estoy tratando, Lacan se mofa de ellos, ¿no? Cuando dice que quieren profundizar en el sentido de lo bello, el significado de lo bello, empiezan a hacer una enumeración absurda totalmente. Por ejemplo, dice uno, van de lo general a lo más particular, empiezan. Lo bello es todo lo que tiene la cualidad de la belleza. Lo bello es todo lo que tiene una forma especificada. Es todo lo que es una imitación de la naturaleza. Bueno, va diciendo cosas tan absurdas que al final termina. Lo bello es todo lo que intensifica la vitalidad. Lo bello es todo lo que produce sinestesia. ¿Por qué? Sinestesia es, ¿saben lo que es esta posibilidad de mezcla entre los sentidos, ¿no? Por ejemplo, oír colores o ver sonido. Bueno, o sea que ahí Lacan usa la figura del bestiario del mímico león, o de la hormiga león, ¿no? Que sería un animal, los cuartos traseros hormiga y la parte de adelante león, y él dice, se muere, no puede más que morirse porque todo lo que come no lo puede evacuar, ¿no? Entonces dice, de eso está hecha la mierda positivista. Entonces, claro, yo creo que todo este rodeo y este juego que él hace es para mostrar lo absurdo que es quedarse solo en el plano del significado. Creo que tiene que ver con eso. Entonces contrapunta con el preciosismo, el movimiento de las preciosas o los preciosos del siglo XVII, donde dice que de ahí sale la frase le mot me manque, la palabra me falta, ¿no? Como que ya pudiendo decir esa palabra, esa expresión, se supone que más o menos como vieron la definición clásica del simbólico, que es algo falta a su lugar, bueno, acá una palabra faltada a su lugar, entonces hay algo ahí donde el sujeto reconoce digamos, que tiene que ver consigo y que hay algo que se le escapa de la conciencia, hay algo que lo excede, que después vendrá Freud y dirá, eso que te falta es porque es tomado en la repetición o en el proceso. Entonces, dice que en este sentido Freud sería verdaderamente quien descubre cómo un sujeto se hace representar por un significante, ¿no? Y qué relación hay entre ese significante que falta y el saber del inconsciente. Entonces, ahí dice Lacan, hay una relación nueva, original, que es la que Freud pone a la luz, la del sujeto con un no saber, con algo que se rehúsa a saber. Entonces ahí dice que con un significante podríamos decir rechazado, desestimado, Werfen, que sería repudiado, más del orden de la psicosis, pero también Bertrand reprimido, ¿no? Entonces, habla de rechazo o represión del saber sobre la acción. Entonces, dice que para los junguianos, esa dimensión de lo que no se puede saber tiene un nombre, de ese sujeto que aparece en la falta en el lapsus, como decía, la significante, tiene un nombre, dice, es Dios. Es donde le adjudican eso, esa dimensión, el inconsciente, vamos a decir, a Dios, ¿no? A la dimensión más allá del hombre. Entonces, dice que además, antes de Freud, hay toda una dialéctica que intentaba aproximarse a esa dimensión del saber que falta. Y en esa búsqueda, ¿no? en ese buscar ese antecedente de Freud, él empieza a pensar en sofistas, ¿no? En los diálogos platónicos, en sofistas, ¿no? Entonces, el sofista, no sé si lo han leído, es uno de los diálogos de Platón, donde se intenta definir, bueno, para las personas, como siempre, se intenta definir qué es un sofista. Entonces, van al método que le llaman la diairesis, ¿no? Método de la definición, perdón, de la división. Entonces, ¿qué es la división? Es una forma de categorizar, ¿no?
donde se parte de un concepto muy amplio y por divisiones, por subconceptos, se va llegando a la definición del concepto deseado. Se produce toda una taxonomía, ¿no? Ordenada y se van obteniendo definiciones. Entonces, en el diálogo dicen, bueno, vamos a empezar por algo más simple. Antes que definir el sofista, hablemos de la pesca. La pesca puede ser con caña o con red, bien. Pero también la pesca es de animales, es como cazar. Entonces puede ser de animales terrestres o acuáticos o aéreos. Bueno, sigue haciendo divisiones y divisiones. Pero también podría ser cazado las personas, ¿no? Entonces se pueden cazar por interés o por amor. Bueno, va haciendo miles de divisiones, ¿no? Entonces, bueno, va llegando a algunas cuestiones cuando se aproxima más a lo que sería el sofista, lo que quiere, digamos, decir, ¿no? En realidad el sofista no importa tanto, lo que importa son cosas del orden digamos, del ser o del no ser. Entonces, y de la división, ¿no? Dice, por ejemplo, cada cosa participa de su contrario y cada cosa participa del ser y del no ser. El no ser no es el contrario del ser, sino solo una cosa que no es lo otro. Esto es un poco también para pensar que el significante no es, digamos, las oposiciones de significantes no están en la realidad, sino que están en la estructura, digamos, en el símbolo. Por ejemplo, dice, una cosa no es grande, que no es grande puede ser pequeña o término medio, no más una cosa que otra. Entonces dice, la negación no es lo contrario del término positivo, es solo diferente, puesto que la naturaleza de lo otro se divide en 1000 partes. Entonces, cuestiona la frase de Parménides, el ser es y el no ser no es, cuestiona, dice que no es así, que el no ser ocupa un lugar entre los seres, que los géneros se mezclan los unos con los otros, el ser y el otro lo penetran todos. Y querer separar todo es una empresa loca, podríamos decir, como la locura de Ogden Richards, ¿no? del positivismo. Lacan le pide en esta clase, pide que alguien, cuando él hace seminarios cerrados, ¿no? Ahí que van trabajando cosas más específicas, pide que alguien tome, digamos, tome a cargo trabajar esos filtros. Entonces, bueno, distintas cosas. En un momento dice, el pensamiento y el discurso son las mismas cosas. O sea, ahí está la diferencia. Fue exactamente lo contrario que dicen los sofistas. El positivismo lógico. Dicen ellos, el pensamiento y el discurso es la misma cosa. Cuando el positivismo lógico piensa, por un lado el pensamiento, por otro lado los signos. Entonces, bueno, esto me hizo acordar, este método de la diferencia, me hizo acordar un juego en un viaje a Argentina, no sé si lo conoces, se llama tostada o media luna. Media luna es como el croissant. Entonces, ese juego uno elige una palabra, uno la dice, y entonces le empiezan haciendo preguntas. La primera es tostada o media luna. Por ejemplo, yo elijo ruiseñor. Entonces, no la digo, y tostada o media luna, da igual. Ahí hay oposiciones indecidibles hasta llegar a lo que. Entonces uno puede ser tostado, puede ser media luna. Después puede decir una pregunta como abstracto o concreto. Ahí uno diría concreto. Otro puede decir vivo o muerto, o no, vivo. Pero da consecuencia. Bueno, no tanto, no, porque es una división. Es súper lógico. Es lógico. Es un juego lógico. Wow, en Rosario se juega. Un quién es quién, pero en palabras, sí, en personas. En palabras. Pero en Rosario se juega. Claro, como una palabra como ruiseñor, claro. Cualquier cosa. Uno le dice vegetal o mineral. Entonces, no es ninguno de los dos, pero digo vegetal porque está más cerca, porque es vivo. Y después el otro le dice vegetal. Entonces el otro, a partir Se van dando claves, digamos. Exacto. Vegetal o animal. Claro. Sí, exacto. Vegetal o animal, acuático, terrestre. Terrestre o aéreo. Bueno, y al final llega, ¿no? Bueno, entonces, acá lo importante es que la bipartición, ¿no? Una organización por medio de posiciones binarias, no tiene que ver con la realidad, sino, como decía antes, con el orden del significante. Entonces, diríamos que se erige en un fondo de vacío,
de agujero, que es el agujero de la falta de relación sexual, de que no hay relación sexual, podríamos decir, ¿no? Con el acá en el posterior. Que no hay saber sobre el sexo en los humanos, ¿no? Y que ese saber que tienen los animales, el saber del instinto, se pierde por la entrada en la civilización y por la pulsión. Entonces acá Lacan da otros ejemplos, ¿no? Uno de Raymond Queneau, la explicación de las metáforas de un poema, que dice: a cada noche su día, a cada monte su valle, a cada día su noche, a cada árbol su sombra, a cada ser su no, a no ser, ¿no? Decir, a cada bien su mal, ¿no? Y después toma la frase de Breton: las palabras hacen el amor. Y esto es porque la relación entre los sexos no está estricta, como estábamos diciendo, en los seres humanos, y en lugar de la diferencia sexual hay solo un invento, que podemos decir el falo, ¿no? Que ese sí es un significante que se llega a escribir en el inconsciente. Y a partir de eso, todas las duplas, ¿no? Por ejemplo, el Freud, activo-pasivo, ¿no? Todo lo que uno pueda tratar de definir lo femenino y lo masculino es insuficiente y está sobre ese fondo de agujero, de que no hay palabra, ¿no? Para decir eso, para nombrar eso. Entonces, luego Lacan menciona a Pichon y Daburet, que son dos gramáticos franceses, que él lo ha nombrado muchas veces en el seminario, por ejemplo, el tema del expletivo, bueno, ¿se acuerda? Entonces aquí dice que Pichon habla de sexui semblance, ¿no? Sexui semejanza. La historia es esta, ¿no? Hay palabras, hay lenguas como las lenguas romances, a diferencia del inglés, por ejemplo, el francés es una, el castellano también, que las palabras tienen género, ¿no? Femenino, masculino. Pero eso no tiene nada que ver con las palabras. Entonces, ellos dicen, se produce una confusión, porque no, un zapato no es masculino ni femenino, una mesa, una silla, porque se dice la mesa y no el mesa, ¿no? El sillón, etcétera, ¿no? Entonces, ellos le llaman a esa confusión entre género y sexo, donde se sexualizarían los objetos, le llaman sexo y semejanza o sexo y semblanza. Lacan dice que aquí, o sea, es ponerle un sexo ficticio a las cosas. Y aquí dice Lacan que él más bien lo llamaría sexo y latencia. Y yo creo que acá lo que quiere decir es que por debajo de estas palabras que populan la frase de Breton, está lo imposible de ser dicho de lo sexual. Por eso él le dice, sexo y latencia sería mejor nombre que sexo y semejanza. Bueno, un poco para ir concluyendo. Volviendo al significante que representa el sujeto, pero otro significante es ese S2, el significante binario, ¿no? Que corresponde al saber. En la teoría lacaniana corresponde al saber, donde el sujeto se puede llegar a infinitizar, ¿no? Uno se puede quedar haciendo proliferar el saber eternamente. Entonces, ahí Lacan decía que el sujeto tiene que liberarse de ese efecto afanísico del significante binario, ¿no? Ya en el seminario 11 lo decía, ¿no? Porque ese saber es alienante. No acostaba todo al saber de la asociación, por ejemplo, de las cadenas significantes, porque eso era, digamos, el sujeto en ese caso queda tomado en el nivel de la alienación, como aquí también, en tanto el sujeto está presente que se desentiende del significante y en tanto el significante aparece, se eclipsa el sujeto, ¿no? Es o uno o lo otro, o el significante o el sujeto. Entonces, digo, ya para terminar, si nos acordamos de este caso del Coyelí, que yo les comenté, el sueño del unicornio, acuérdense que en el sueño, bueno, a partir del sueño, el paciente dice, él decía mucho, Philippe je soif, Philippe tengo sed. Entonces una parienta, Lili, que era una tía que estaba muy interesada porque estaba casada y quería saber su relación con su pareja, le decía, Philippe tengo sed.
Entonces ahí lo que vemos es que ese Philippe Jessois y también el Porgeli es como una especie de significante que representa al sujeto para otro significante. Un sujeto que estaba, digamos, colmado por una madre que lo atiborraba, ¿no? de alimento. Entonces él ahí se reivindica como queriendo tener ser, teniendo ser. Es como si dijera, más allá de esto, yo soy el que tiene ser. Y el Porgeli, digamos, en ese sentido funciona como un nombre propio porque no tiene sentido, pero opera como una marca, ¿no? Estábamos diciendo en las clases pasadas que el nombre propio siempre es una sutura, ¿no? Que llena agujeros. Entonces, bueno, en un momento acá Lacan habla del uno más, del uno menos, entonces podríamos decir que el cero corresponde a la falta, y el uno a este significante privilegiado, binario pero privilegiado, porque sutura esa falta. Y ahí el sujeto se articula, se compromete en ese significante privilegiado que es un nombre propio, porque tiene precisamente relación con la falta, porque viene a suturar el relación. Bueno, Muchas gracias. Abrimos coloquio. ¿Hay palabras pedidas? En el momento no. Muy bien, entonces pido la palabra. Hay dos cosas que a mí me impactaron singularmente en la lectura de este seminario. Tú las has tomado. Una es el tema de que me falta la palabra. Es una frase que nace en los salones de las preciosas. Me pareció muy interesante eso. Yo no lo sabía. Y los salones de las preciosas son salones de mujeres. Y es ahí donde aparece el me falta la palabra. A mí me dije, hay que investigar esto, ¿no? Como habría que meterse más a ver ahí qué pasó cómo se jugó, en cuál de los salones, eran todas princesas, ¿no? Gente de la corte, vinculadas de una manera muy potente con lo poético. Y no olvidemos que a nivel teatral se las ridiculizó, ¿no? Se las llamó las preciosas ridículas, pero fue un movimiento realmente de un talante poético impresionante, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y la otra, la palabra que falta, es sexo en griego. Él dice que en griego no se puede decir sexo. Y eso me pareció muy potente. Además, porque estamos en el seminario del año 65, a 7 años de Ancor, que es donde va a aparecer el no todo y la cuestión de no hay relación sexual. Y cómo aquí la está introduciendo, ¿no? Tú marcaste ese momento. Y entonces yo pensé, ¿cuándo no hay palabra? ¿No? Y una cosa que a mí me impresionó mucho siempre, es que para un padre que pierde a un hijo, una madre que pierde un hijo, no hay palabra. Si uno pierde un marido es viuda, si uno pierde un padre es huérfano o huérfana, pero si un padre pierde un hijo no hay palabra, no se puede nombrar eso. Entonces yo pensaba, ¿qué es lo que no se puede nombrar ahí, ¿no? Como en el sexo, la palabra sexo que no existe en griego, ¿no? Creo que es el impacto de lo real. Claramente hay actos que son como innombrables, ¿no? Habría que investigar en otros idiomas. Hay una propuesta de gente, de asociaciones de padres que han perdido hijos, de crear la palabra huérfino. Bueno, habrá que ver qué da de sí. Pero por el momento no hay. Nosotros tenemos la palabra sexo también, los griegos no la tenían. No tienen ninguna palabra. Es lo que dice Lacan, habría que investigarlo también. Si tenéis griego. Tengo una paciente griega. Voy a preguntar. Sí. Sí, pero yo tengo una paciente griega. Hoy le podría
preguntar, no se me ocurrió. Pero bueno, esta cuestión, ¿no? De lo innombrable ahí. De me falta la palabra, pero en lo real me falta la palabra. Dios para el judaísmo tiene esa misma función. Ah, claro, no Es se puede. innombrable. Sí, no se Se pone puede. a punto, Sí. que es Adonai. De todas maneras, yo recibí una tarifa hace poco de padres que se suicidaron. Están recorriendo muchos, no solo psicoanalistas, porque no hay un nombre, justamente, pero no hay nombre porque no hay sentido sobre el suicidio de un hijo que evidentemente no era feliz. Pero es muy brutal, porque es cierto que el nombre de alguna manera tiene una cierta calma. Pacificar. Sí, sí, Bueno, lo que el nombre propio te dice. Yo recuerdo un poco de un sueño que cuenta Freud de un padre que pierde el hijo. No lo recuerdan ustedes. El padre lo ve que está perdiendo y él se despierta cuando hace esa erupción de lo real, de ese padre, de ese hijo que le está diciendo, no ves que estoy ardiendo. Él me hizo acordar ese. La interpretación de Freud es interesante, porque es para que el hijo no esté muerto, y que le esté pidiendo ayuda y que lo llame de alguna Ahí manera. está, es el deseo del padre. Claro, pero es porque además una vela ha caído y ha Mientras que dormía el padre, estaba incendiándose se había incendiado una tela del cajón. Claro, estaba muerto. Sí. Pero está más complicado. Bien. Es más complicado porque en realidad Freud apunta a la culpa del padre, porque Sí. el niño se murió y tenía fiebre y el El padre padre no había hecho caso. sí, están las dos cosas. Sí. Claro, si el hijo está vivo, tiene la posibilidad de curarlo todavía. Pero interesante porque es un seminario complejísimo, ¿no? Sí, Sí. muy Complejísimo. Lo que me gustó es las palabras hacen el amor sobre todo, ya que no tenemos palabras para el sexo griego, porque cuando llegué, que lo ves aquí, esta es la sala García Lorca. Y nada, me hizo pensar en que estábamos en un sitio poético, que hace 100 años que Lorca pisó Barcelona, previamente pisó Campiés, Pero a lo mejor es porque en el sexo no se puede engañar, con las palabras del amor se puede. vale, eso, Lorca tiene las dos, el amor y la palabra y el sexo. Bueno, muchas Muy bien, gracias, Laura. Gracias.